Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí en este su espacio de clase bíblica. Somos la Iglesia Verdad y Vida y estamos transmitiendo en vivo, en directo desde aquí, desde la ciudad de Gatesburg, para todo aquel que nos está sintonizando en este momento. Son bienvenidos. Somos un ministerio de iglesias pentecostales, pertenecemos al Concilio Latinoamericano y estamos ubicados, como decía al principio, en la ciudad de Gatesburg. Esta noche pues tenemos, como cada miércoles, pues nuestra cita con nuestra clase bíblica. Vamos a bajarle un poquito de volumen aquí a nuestra cita de clase bíblica. Estamos en el estudio número 26. Hoy estamos concluyendo nuestra serie de estudios. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Él porque Él es quien nos ha permitido pues llegar hasta este tiempo. Estuvimos las últimas, digamos 12 clases, digámoslo así, viendo esta serie de clases con respecto a los profetas menores. Siempre lo hemos dicho, de menor no tienen nada, porque encontramos muchas, pero muchas enseñanzas muy importantes. Y hoy estamos por concluir precisamente con el último de los profetas menores. Nos referimos precisamente al profeta Malaquías. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene allí su libro, ¿verdad? Que por lo menos a la iglesia se lo hemos provisto. Pues estaremos viendo, pues nuestro tema para esta noche es la fidelidad que agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Nuestra base bíblica la encontramos en Malaquías capítulo 3, de los versículos 13 hasta el versículo 18. Pero como siempre lo hacemos, vamos a venir en palabras de oración, invocando la presencia del Señor para que sea Él guiándonos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente, Señor Jesús, delante de ti y delante también de nuestros hermanos que están sintonizándonos en este tiempo. Te pedimos, oh Dios, que envíes toda sabiduría, Padre, palabras de edificación, Señor, que encontremos en tu palabra la enseñanza que en nuestras vidas necesitan para mejorar como cristianos. Te pedimos tomes todo control de nuestras vidas. Te pedimos por los que están enfermos, Señor, por los que están desilusionados, por los que están atados por algún vicio, Señor amado, por aquellos, Señor, que se han descarriado, Señor, también te pedimos que a través de esta palabra también ellos puedan encontrar, Señor Jesús, el llamado de atención que necesitan en este tiempo, y a tu iglesia que sea edificada, que sea, Señor Jesús, en esta noche tú glorificándote, Señor, a través de cada palabra y de cada participación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos recordarles también que pues nuestros teléfonos aquí, por lo menos nuestros monitores, aquí podemos nosotros ver si ustedes tienen algún comentario o aportación. Será muy bien recibida. Lo que deseamos es que de manera interactiva usted también pueda participar, ya que el medio nos lo permite. Tome esa ventaja y déjenos saber cómo usted nos está escuchando, en dónde dónde se encuentra escuchándonos, y si tiene alguna pregunta, pues gustosamente trataremos de dar la respuesta. Bendito sea el Señor. Decíamos, nuestro tema para esta noche es la fidelidad que agrada a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a ver precisamente en esta noche también los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para poder en esta clase? Número 1 dice, saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de la consecuencia de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, comprender que Dios premia a aquellos que le sirven. Y número 3, servir y obedecer a Dios con fidelidad y con entusiasmos. Estos son los 3 objetivos que tenemos en esta noche. Bendito sea el Señor. Decíamos, la base bíblica está en Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 18. En esta noche tenemos un pensamiento central que nos dice de esta manera:
Dios no ignora la fidelidad de los hijos que le sirven. Está bastante corto como para aprendérselo, ¿verdad que sí? Dios no ignora la fidelidad de los hijos o de sus hijos que le sirven. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está observándonos. Él desde allá arriba pues ve la intención de nuestro corazón y ve cómo estamos sirviéndole. Y de pronto pues Él a lo mejor está esperando el momento preciso para derramar esa bendición en recompensa por la fidelidad de Dios. Fidelidad tiene su origen en fe. Yo les decía este domingo pasado a la iglesia, a los que pudimos compartir en el parque, le felicitamos a usted que pudo venir, que pudo reunirse, ¿verdad? Que estuvo ahí con nosotros. Estamos pues celebrando nuestros cultos en el Border Park, que está justo a la par de la Gatesburg High School. En uno de los canopies nos estamos ubicando. Tenemos toda la libertad para poder celebrar allí nuestros servicios. Así que le invitamos a usted que no ha podido llegar. Todos los domingos, hasta que el Señor nos lo permite, pues estaremos allí teniendo cultos. Pues les mencionaba acerca de esto, que Dios, que así como nosotros tenemos fe en Él, Dios también tiene fe en nosotros. Precisamente Él la ha depositado en nosotros, su inversión que Él ha hecho. Número uno, dándonos lo más preciado que Él tenía en el cielo, a su Hijo, al unigénito y al primogénito, a Jesucristo nuestro Señor. Esa es una muestra de fe, de la fe que Dios tiene en la humanidad, ¿verdad? Dándonos a su Hijo. Y así sucesivamente el Señor no nos ha dado solamente eso, nos ha dado muchas otras cosas más. A través de su Hijo nos otorgó la salvación y ahora nos enseña un nuevo estilo de vida, una nueva calidad de vida. Nos enseña y nos muestra también cómo Él se encarga de premiarnos cuando somos fieles. Y lo vemos eso a través de la historia. Eso es un récord que compromete al Señor, que Él es fiel. Él honra a aquellos que le honran. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigamos más adelante con nuestro texto áureo. Está precisamente en Malaquías capítulo 3 y versículo 18. Dice así, de esta manera: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Muchas veces juzgamos, y lo vamos a ver a través de nuestra lección, personas que en determinado momento se amargaron, se frustraron, les sucedieron cosas en el camino y ahora como que comienzan de alguna manera a rebelarse en contra de Dios, y eso el Señor también lo está viendo. Dios hará y hace separación, bendice a aquellos que se mantienen en fidelidad, hará diferencia. Él mismo dice en su palabra que Él no tendrá por inocente al impío, ¿verdad? Y entonces entendemos por esto que la justicia de Dios es plena, es buena y sobre todo es justa, valga la redundancia. Él trae, corresponde a aquellos que se mantienen en fidelidad. Dicen pues entonces, lo decimos nuevamente, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese es nuestro texto áureo. ¿Qué podemos decir acerca de Malaquías? Malaquías, hay muchas opiniones acerca de él. Acuérdese, este es el último profeta que está en el Antiguo Testamento, y se habla de él como el profeta de la restauración también. ¿Sabías que Malaquías, el autor, consideramos que el libro tiene unidad aunque no se conoce nada de su autor? ¿Qué quiere decir? Que no se encuentra, digamos, no hay evidencias por las cuales podemos decir es la familia de Malaquías o de repente relacionarlo, pero sí podemos inferir algunas cosas. El templo estaba terminado
y funcionando. Había un gobernador persa en Jerusalén, es decir, es posterior a Ageo y a Zacarías. Recuérdese, ahora mismo otra vez voy a traer para refrescar un poco la memoria de ustedes. Desde Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, y después llegamos a Sofonías, Ageo, después siguen Malaquías, hasta Ageo, perdón, desde Ageo, desde Jonás hasta Ageo, estamos hablando de los profetas que estuvieron antes del cautiverio. Incluso, perdón, Ageo es uno de los posteriores. Después Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas que fueron posteriores al cautiverio. Ellos fueron parte de los que estuvieron ahí, estuvieron en los primeros años posteriores al cautiverio. Malaquías, por ende, siendo pues el último de los profetas menores, lo ubicaríamos también entre estos profetas, entre los posteriores al cautiverio. Quiero aclarar bien eso: Joseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y aún Habacuc, pues quedan entre los profetas antes del cautiverio o pre-cautiverio, y después pues vienen los otros que son Ageo, Zacarías, Malaquías también. Dice, ¿sabía usted que también condena los abusos que hubieron en el tiempo de Esdras y Nehemías, los matrimonios mixtos? Y también habla acerca del pago de los diezmos, de la corrupción sacerdotal. También podemos decir que el libro de Malaquías tiene una división podemos ubicar entre ellos 6 partes. Número 1, los capítulos 1 del 2 hasta el 5, el amor de Dios por Israel. Los capítulos también, la siguiente fase, que también tenemos los sacrificios mezquinos y otras faltas de los sacerdotes. También habla de los matrimonios mixtos y de los divorcios injustificados. También habla del día, muy fiel también al contenido profético de sus antecesores, como Zacarías y Ageo. También habla acerca del día del Señor. Decíamos al principio, habla de los diezmos, de las ofrendas, y también los justos y del día del Señor. Esta podríamos decir que es el bosquejo general del libro de Malaquías. En cuanto a los datos generales, tenemos que una de sus enseñanzas primordiales es precisamente: el cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios, pero si le obedece y le sirve. Podemos hablar de eso, de una bendición condicionada al servicio. Entonces eso les establece como un especial tesoro, y lo vamos a ver los versículos bíblicos que implican esta enseñanza o esta verdad. El autor es adjudicado a Malaquías. La fecha es del año 450 al 400. Quiero ubicar un poco por usted, a lo mejor es muy nuevo, tal vez otras personas ya tienen mayor conocimiento acerca de lo que es la línea del tiempo en lo que respecta antes de Cristo y después de Cristo. Nótese usted que las fechas van disminuyéndose a diferencia, voy a explicarme de una mejor manera. Antes de Cristo las fechas van disminuyéndose hasta llegar al día 0, que podríamos decir que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es donde se dividen las edades, ¿verdad? Entonces de ahí es donde decimos antes o después de Cristo. Entonces, para recapitular, las fechas o los años van decreciendo, van decreciendo cuando se habla de antes de Cristo, y a partir de Cristo las fechas van incrementándose o creciéndose, por darle otra palabra. El lugar, la ciudad de Jerusalén. Los personajes, pues podríamos también no solo poner al pueblo de Israel, sino también al profeta mismo, al profeta Malaquías.
Malaquías habla también de la mayordomía en un tiempo de crisis. Nótese usted que habían pasado pocos años del regreso del pueblo del Señor, desde que el rey Ciro dio la orden, y bueno, pues se les otorgó carta de libertad para que ellos pudieran regresar a su tierra. El cumplimiento profético de lo que habló Jeremías, que eran 70 años que estarían allá en el cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Ese tiempo se dio. Habían pasado pocos años de ese regreso y ya el pueblo estaba pues portándose mal, por decirlo de alguna manera. Estaba haciendo prácticas que no eran agradables al Señor, y de hecho pues se encontraban en cierto tipo de calamidad, no solo espiritual, pero también económica. Estaban sufriendo el hecho de pocas cosechas, y había una razón para todo esto. Y es que cuando el pueblo del Señor se aparta, las consecuencias de su pecado siempre se tienen que vivir. Y ese era el caso del pueblo del Señor en este tiempo. Nuevamente, pudiéramos decir, es un pueblo que no aprende. Y en realidad, pues vemos eso de que el pueblo de Israel fue un pueblo hasta cierto punto, pudiéramos decir, testarudo. Y decir eso de ellos, pero sin vernos a nosotros, estaría incompleto. Amados hermanos, no solo ellos, nosotros muchas veces, cuántas oportunidades nos dio el Señor antes que viniésemos a Él, y aún estando caminando en los caminos del Señor, nos equivocamos, cometemos imprudencias, hermanos, nos olvidamos o atribuimos despropósitos, ¿verdad? Y este es un llamado de atención, esto es como un espejo, un reflejo, para que cada uno de nosotros nos miremos allí precisamente y tomemos lo que a nosotros nos corresponde. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vemos allí que hay muchos de los hermanos que están conectados. Les damos la cordial bienvenida, y les dije al principio, si usted tiene alguna aportación, ahorita aquí mismo tengo dos lugares donde puedo ver si hay comentarios o aportaciones. Pues, ¿qué pudiéramos decir? A manera de introducción, es el último de los libros del Antiguo Testamento, el último de los profetas, ¿verdad? Malaquías concluye un ciclo profético. Al suceder esto, también se abre un ciclo de aparente silencio, lo que conocemos como el periodo intertestamentario. Otros lo denominan como el periodo del silencio profético, que se extendió por 400 años. Se le reconoce a él, a Malaquías, la valentía para poder confrontar el pecado del pueblo y el sacerdocio, pero también el amor y el consuelo hacia los que le son fieles. Entonces, pues, para poder de alguna manera resumir o dar a manera de introducción, pues vemos eso acerca de Malaquías. Les decía, el profeta que cierra el Antiguo Testamento. Y sabe algo, nosotros también estamos cerrando este semestre de estudios y queremos hacerlo en buena nota, como dicen el dicho, con un broche de oro. Ojalá y hayan sido de mucha bendición para usted. Y van a cosas nuevas, hermanos. Ya quizás al final estaré dándole pues algún que otro anuncio con respecto a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Malaquías fue uno de los profetas que fustigó severamente a los líderes religiosos, principalmente a los sacerdotes que ministraban en el templo. Les decía al principio, habían pasado pocos años y ya se estaban viendo prácticas que no eran agradables delante del Señor. Se estaba llevando ofrendas, hermanos, como la exigencia que el Señor tenía en cuanto a los sacrificios eran corderos perfectos de 1 año sin mancha. Y el pueblo ya estaba llevando pues la perniquebrada, estaba llevando lo que
no era lo mejor que podía. Tal vez estaban llegando a manera de una rutina o una religiosidad, ¿verdad? Simplemente por salir del paso. Y amados hermanos, esto es algo bien importante, que nosotros, aunque ya no tenemos la responsabilidad, no, el Señor no nos pide traer ni machos cabríos, ni traer ovejas, ni traer vacas alazanas, ni palominos, ni efas de harina, ¿verdad? Pero sí nos pide que lo que le traigamos al Señor sea algo genuino, sea algo bueno, que cuando traigamos servicio a Dios, yo le digo a nuestros hermanos, traigamos un mejor y más excelente servicio. No podemos traer algo que sacrificado al Señor que no lleve nuestro mejor esfuerzo, de acuerdo a las posibilidades que tenemos. El Señor no te va a pedir lo que tú no le puedas dar, pero eso que tú sí puedes dar, dáselo. Y hay que hacer un servicio de excelencia. La situación espiritual de la ciudad capital de Jerusalén sencillamente era desastrosa. Nuevamente prevalecía un evidente cinismo, una apatía notable hacia la palabra de Dios y una impiedad de competencia con la fe, con la de las naciones paganas. Esta condición espiritual de la nación repercutió en su economía. Les decía, estaban sufriendo las consecuencias precisamente de su mal comportamiento. El haber dejado a Dios, el estar haciendo prácticas desagradables, un sacerdocio que se había corrompido, esto había ocasionado de que la mano del Señor, la bendición del Señor también tendría que apartarse de él a manera de llamamiento, como para llamarle la atención. Dios no bendice ni prospera a aquellos que le deshonran. Difícilmente Dios lo va a hacer. Como no había la opulencia en la carnalidad, dice, ambicionaban, se quejaban contra Dios, culpándolo de lo injusto, culpándolo de injusto y de no cumplir lo que había prometido. Amados hermanos, es difícil venir y exigir las cosas que nosotros, los beneficios, digámoslo así. Quizás a lo mejor tú tienes un trabajo y dentro de ese trabajo pues hay ciertos beneficios que la empresa otorga, pero ya nótese, la palabra es beneficios, no obligaciones, ¿verdad? Y de repente tú empiezas a comportarte mal, empiezas a llegar tarde o a hacer las cosas de mala gana. En cualquier momento los beneficios de los cuales tu jefe había prometido, a lo mejor hasta están escritos, pero él tiene todo el derecho a quitar esos beneficios a causa de tu falta, de tus faltas o de tu trabajo de un trabajo que no se está haciendo con excelencia o no es el mejor trabajo. Esta comparación era aplicable para el pueblo del Señor. Ellos estaban quejando de su condición, mas sin embargo no querían reconocer que la causa de todos estos problemas era precisamente la actitud y cómo ellos se estaban comportando delante del Señor. Bendito Jesucristo. Vamos a entrar al desarrollo, la parte número 1. Y la parte número 1 dice las objeciones de Dios contra su pueblo. ¿Qué conocemos como una objeción? Las objeciones de Dios contra sus hijos indican lo mucho que ofende a Dios el pecado. ¿Qué quiere decir? Dios no dejaba de hablarles, no dejaba de amonestarles, no dejaba de enviar a sus profetas para hablarles acerca de la condición en que ellos estaban. Entonces vamos a ver precisamente estas objeciones. Dice la parte 1a, dice la 1a, dice por hablar palabras violentas. Y usted va a ver, dice aquí en el versículo 13, estamos iniciando ya el desarrollo de nuestra clase. Dice Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Ha escuchado el dicho aquel que dice, tira la piedra y esconde la mano? Pues el pueblo estaba jugando esa carta. De alguna manera, ellos estaban haciendo
¿verdad? De alguna manera, su condición moral les llevaba precisamente no solo a quejarse de Dios, pero dice aquí este versículo, lo hacían de manera violenta. ¿Qué podríamos decir? La idea de esto es que eran palabras ásperas y groseras. Hay un parecido con lo que dice Judas en el Judas 15. Las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. Como se indicó en la introducción del libro de Malaquías, se establece como la introducción dice, esto es como un diálogo entre el pueblo, entre Dios y el pueblo. Algunos de los eruditos llaman a esto como un juego literario, el cual se vale el autor para comunicar el mensaje de parte del Señor. De ser así, el contenido pues fue simplemente elaborado quizás en la comodidad de un cuarto, allí se encerró y él empezó a escribir. La realidad es que no podemos asegurar tal cosa y en realidad creo que no cabe. Yo pienso que, como dice aquí el maestro o el instructor o el libro que estamos leyendo, ¿verdad? No sucedió así, sino más bien que Malaquías vivía en constante contacto con la gente. Para darse de cuenta de todos estos detalles, participaba quizás a lo mejor de los servicios en el templo y él observaba tales cosas y amonestaba al pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. El problema espiritual se hacía más grave porque la gente se expresaba verbalmente mal en contra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sabe algo, esto no era algo nuevo entre el pueblo del Señor. Dice, ¿cómo las palabras pueden herir el corazón de Dios? Es una pregunta. El pueblo habló contra Dios y Moisés. Esto está en Números capítulos 21:5. Yo encontré este versículo y quiero verle. El proferir palabras violentas o ásperas, groseras, como las que estaban diciendo y de las cuales el Señor tomó en cuenta. Hermanos, hay que tener tanto cuidado con lo que hablamos, cómo nos expresamos. Y cuando estemos pasando determinada prueba, tratemos de nunca atribuir ningún despropósito a Dios, ni culpar a Dios. A lo mejor son dardos que el enemigo puede enviar a nuestras mentes. Hay personas que les decía al principio que se han frustrado. A lo mejor se les prometió algo y ese algo nunca vino. Alguien les engañó, alguien les quizás les dijo que a lo mejor un desamor, un despecho. Y ahora de todo eso, todas esas condiciones vienen y se expresan y culpan a Dios. Esto me recuerda a lo que sucedió precisamente en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y el Señor vino delante de Adán y le dijo, pues le reclamó, le habló, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces a la manera de excusarse de Adán fue para de alguna manera evadir responsabilidad. Dijo, la mujer que tú me diste. O sea, no estaba culpando a la mujer directamente. Si fuera la mujer hubiera dicho fue ella. Pero agregó y dijo que tú me diste. ¿Qué quiere decir? Dios, tú tienes la culpa de lo que me está pasando. Esto es algo bien serio. Fue una acusación bien grave la que Adán hizo. Y esto se repetía. Mire lo que sucedió en Números. Dice Números 21:5. El pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Mire, nótese las palabras. Creo que esta la Biblia latinoamericana, esta versión que estoy leyendo. Pero dice, me llamó la atención porque se están refiriendo precisamente al maná. Ellos estaban poniendo queja del maná que Dios les había provisto. Y por lo que entendemos, el maná era un alimento tan versátil. Algunos eruditos se atreven a decir que este alimento no producía ni desechos. Imagínese usted, era un alimento tan puro, tan bueno, tan nutritivo, mas sin embargo, aún la bendición que ellos tenían
no la reconocían y hablaron del alimento y dijeron: este alimento tan miserable. Eso era una costumbre para ellos. Este era un pueblo, amados hermanos, como muchas personas, que cuando las cosas están yendo bien pueden decir amén y gloria a Dios, pero cuando las cosas comienzan a ponerse un poco apretadas, comienzan a atribuir despropósitos a Dios, y cuando están en eso, cuando están desesperados, ellos comienzan a proferir palabras de las cuales, imagino yo, deberían de arrepentirse o por lo menos retractarse. Bendito sea el nombre de Jesús. En primer lugar dice, para que ellos le atribuyen a Dios las injusticias y los atropellos. La persona que se dirige a otra con términos fuertes, groseros y peyorativos lo hace porque cree que fue la víctima de abusos. Ellos de alguna manera se estaban ocultando detrás de este vocabulario grosero y violento. Ellos estaban de alguna manera excusándose su condición mismo. Este era el caso de la nación de Judía en los días de Malaquías. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, era una falta de respeto. Ellos estaban directamente retando a Dios. Era una falta de respeto lo que ellos estaban haciendo. Imagínense hablar de esta manera, dirigirse a Dios de esta manera. Pudieran haber estado en una condición peor, acabando de salir de un cautiverio donde estaban en esclavitud. Por eso esta generación yo la comparo bastante también a la generación del que salió de Egipto, ¿verdad? Ellos estando allá empezaron a decir: ¿por qué nos sacaste de aquí? Que no habían suficientes sepulcros en Egipto, y estaban quejándose de la condición. Y cuando Dios les había dado promesa de una tierra que fluía leche y miel, pero había un periodo de prueba, un periodo en el cual ellos tendrían que caminar en el desierto. No iba a ser un periodo eterno, pero su condición les llevó a decir palabras tan fuertes como estas. Y ¿sabe algo? Hay personas que caminan así, de esta manera. Me llama poderosamente la atención el desprecio que esta generación tuvo, porque menospreciaron el maná. Y ahora reconocemos que si estableciéramos un vínculo espiritual acerca del maná, dijéramos: menospreciaron a Jesucristo mismo. Porque Jesús dice: yo soy el maná que descendió del cielo. Vuestros padres comieron, dice, alimento, dice, pero perecieron. Mas sin embargo, el que come de mí, dice, jamás morirá. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hacemos o nos presentamos con una actitud grosera y violenta, con palabras como lo dice aquí, groseras, estamos en un riesgo bien grande. Estamos en un riesgo porque estamos tentando al Señor. Y dice: ¿y qué hemos hablado contra ti? Esa es la naturaleza humana cuando no se está bajo control de la gracia divina. Siempre procura dar la impresión de inocencia. Mires, muchas veces cuántas personas queriendo justificar su pecado buscan culpar a otros. En el caso de la gente que estaba en el desierto, del pueblo cuando salió del desierto, ellos culparon no solo a Dios, sino también a su líder. La agarraron en contra de Moisés. Hay personas que para desviar, ¿verdad?, sus faltas, comienzan a otorgar sus culpas a otras, a descargarlas en otras. Y esto es una irresponsabilidad. Bendito sea el nombre. O la persona también niega el mal que hizo y trata de justificarlo. Son muy raros los casos bíblicos en que una persona haya reconocido inmediatamente su error. ¿Recuerdan el caso del rey David? ¿Recuerdan cuando él pecó con la madre de Salomón? ¿Verdad? Él cometió adulterio y nunca lo confesó. De no haber sido porque Dios envió al profeta Natán, entonces quizás David no hubiera confesado su pecado. Pero gloria a Dios porque el Señor, aunque sea
en estas conjeturas o estas confrontaciones también son para beneficio a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te sientas de alguna manera, cuando tu espíritu perciba cierta incomodidad, a lo mejor tu pastor está predicando, cualquier otra persona viene y habla, y estas palabras de alguna manera te tocan, no reacciones como lo hicieron esta generación, este pueblo. Por el contrario, haz como David, aunque él no lo reconoció en el tiempo, pero Dios envió su mensajero, mandó al profeta para confrontarlo, y él reconoció su pecado. La sección B, la 1B, dice, por decir que no aprovechaba servir a Dios. Y aquí vamos a hablar un poquito. ¿Qué dice aquí? Malaquías 3, capítulo 3, versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que aguardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mírese hasta dónde habían caído. ¿Cuáles eran los niveles de frustración que esta generación tenía? Decían, ¿de qué nos aprovecha servir a Dios? Que ya no hallaban placer, ya no tenían ninguna complacencia sirviendo al Señor. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, les echa en cara públicamente lo que habían sido sus comentarios. La actitud del pueblo era o negar lo que habían dicho, o tratar de justificarse, o de convencerse a sí mismos que no habían hecho nada malo, que no habían dicho nada impropio. Lo importante es saber qué pensaba Dios de lo que decían. ¿Qué pensaba Dios? Y mire la reacción de ellos. Mire cómo estaba. Ellos decían, no vale la pena. Es una pérdida de tiempo seguir sirviendo al Señor. Y esa es precisamente, así es como razona una persona cuando las cosas no son como uno quiere que sean. La tendencia que todo ser humano, al sentirse realizado, teniendo el control absoluto de todas las circunstancias y sucesos, y si estos no ocurren ni se encuentran como se desea, entonces comienza a sentir incomodidad. Ellos se habían, amados hermanos, precisamente, no podemos decir otra cosa, sino que habían hecho del servicio al Señor una rutina. Y yo siempre lo he dicho, las rutinas siempre nos llevan a la ruina. ¿Por qué? Porque no encontraban ningún placer, ya no había ningún excitement, ya no sentían eso, ya comenzaban, agarraban, digamos, los sacrificios y comenzaban a ponerlos. Me recuerda precisamente a los hijos de Elí. Cuando llegó aquella invasión filistea, entraron, dice en el capítulo 4, si no me equivoco, de Samuel, dice que los hijos de Elí tomaron el arca. Ellos creyeron nuevamente, no, el arca nos va a defender, llevaremos el arca. Y no, terminaron muriendo ellos y el arca siendo raptada o tomada por los filisteos. Eso creyeron ellos. Ellos estaban confiados en que harían lo que como de costumbre hacían. Yo creo que Dios mismo también en cierta manera se cansa de estar recibiendo algo así. La palabra del Señor nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero eso en ninguna manera desvirtúa el hecho de que en determinado momento va a llegar la justicia de Dios. La ira de Dios se va a desatar. Y esto, ellos estaban de alguna manera haciendo un gran reto por sus palabras. Siguen los comentarios de palabras groseras. Dice, de más está servir a Dios, ¿qué nos aprovecha? Ellos estaban miraban la situación y ellos decían, de nada nos sirven hacer sacrificios. Y ciertamente los sacrificios no servían de nada, porque no lo estaban haciendo como para agradar a Dios. En los tiempos de Malaquías el problema era que no aceptaban que era su infidelidad a Dios lo que propiciaba las calamidades que estaban viviendo.
Ellos no podían entender eso. Ellos trataban de autojustificarse y no miraban, no se hacían ese examen retrospectivo en su interior. Por eso que David decía, aún de los pecados que me son ocultos, Señor, líbrame. Bendito sea el Señor. Hay un punto muy importante en las palabras. Dice, ¿qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Uno se pregunta si realmente los que decían estas palabras guardaban debidamente la ley. Es que, amados hermanos, las prácticas de una falta de religión, ¿verdad? Y sin ¿cómo se llama? Sin tener, ¿qué le quiero decir? Ese deseo, esas ganas, ¿verdad? Lo que nos puede traer es una frustración. Sin hacerlo de acuerdo a como Dios, de acuerdo al modelo, como Dios lo pide. Y es que hablar de religión siempre vamos a hablar de esclavitud. Dios más bien no trajo, Él no estableció. Cuando Jesucristo vino, no vino para establecer una religión más. Él de cierto era practicante de la religión judía, pero Él trajo un nuevo pacto, una nueva manera de vivir, una libertad a la cual ya no está atado al cumplimiento de los 10 mandamientos. Esos eran la guía. Estos apuntaban a Dios mismo. Y es necesario que los practiquemos de alguna manera. Pero ¿sabía usted que la ley y los profetas cuentan con 613 mandamientos? Y cuando usted quebrantaba uno de ellos, era como que quebrantara toda la ley. Por eso vino Jesucristo, para Él ser el cumplimiento, porque Él no vino para abrogar la ley, sino más bien para cumplirla. Y ahora, pues, nosotros, cuando hemos pecado, dice su palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ellos no le llaman sabor ya. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos estaban precisamente solo acostumbrados a llevar una vida de ritualismo religioso y ya no estaban agradando a Dios. Y aunque ellos miraban los resultados de su mal proceder, no hacían nada por de alguna manera enmendarse. Dice aquí, el más alto honor y mayor privilegio siempre será servir a Dios. Consideremos pues que cada cosa que nosotros hacemos para Dios es un gran honor. Dios pudo haber escogido a otra persona. Dios pudo tener a alguien más que no fuera yo, mas sin embargo Él me da este honor, y por eso es que estoy aquí delante de usted expresándole esta clase. Y lo hago con mucha humildad, porque sé que es lo que a Dios le agrada, un corazón sencillo. No lo hacemos para ofuscar ni para de alguna manera decir que nosotros somos los mejores. No lo hacemos de esa manera. Entendemos de nuestras limitaciones, pero en lo que está a nuestro alcance queremos hacerlo, y queremos hacerlo no solo agradando a Dios, pero disfrutándolo nosotros mismos. Yo creo que eso era lo que le faltaba a aquel pueblo. Ya no disfrutaba de lo que hacía. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir pues avanzando en el punto número 2, subtema número 2, las reacciones del pueblo ante Dios. Y tengo aquí un slide. Dice, las expresiones negativas del pueblo en tiempos de Malaquías eran el resultado de su condición espiritual, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos no se inmutaban para decir lo que en realidad sentían y cómo se expresaban. Lo decían abiertamente. Nótese, utilizaban hasta un vocabulario grosero, ¿verdad?, para expresarse de Dios. Dice, ¿qué hizo el pueblo ante el silencio de Dios? ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Cómo se comporta el pueblo cuando Dios a veces calla? ¿Ha notado usted muchas veces que estamos de alguna manera desesperados
porque Dios nos envíe señales o alguna afirmación. ¿Qué hacía este pueblo? En lugar de buscar a Dios, empezaron a quejarse, empezaron a hablar o a expresarse de la manera. Eso era lo que estaba en sus corazones. Amados hermanos, no caigamos nosotros, no seamos partícipes de esta misma condición espiritual. Antes de eso, refugiémonos en su palabra y en la oración, que Dios va a hablarnos, Dios va a contestarnos, pero mientras haya una actitud de altivez en nosotros, Dios no puede, porque al altivo, dice, Dios lo mira de lejos, y por lo cual, ¿cómo se puede comunicar mejor con usted con alguien? Cuando usted está cerca de esa persona. Pero cuando usted comienza con altiveces, el Señor comienza a verlo de lejos. Dice, a los infieles envidiaban, los infieles envidiaban a los soberbios. Esa es lo que corresponde al tema A del segundo tema. Bendito sea el Señor. Dice pues el Malaquías 3:15. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Nótese, el relato sigue. Este era un pueblo que verdaderamente, eso estaban hablando, su condición espiritual, lo único que denotaba era una frustración por dentro. Nótese, al principio quisieron excusar su condición y ahora mismo, ahora lo que están diciendo es que están acusando a Dios de ser injusto. Bendito sea el Señor. Miren cómo toman una palabra, la palabra bienaventurado, que significa dichoso, feliz. Ellos estaban diciendo bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, porque no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Una vez más lo repito, estas eran palabras producto de la frustración interna que ellos tenían. Mire cómo en el Salmo 1 leemos, bienaventurado el varón, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ellos tomaron esta palabra también para justificar la prosperidad de los que impíos. O sea, le llaman felices a eso. Y nosotros entendemos que toda ganancia, ¿qué pudiéramos decir? Todo beneficio que se ha obtenido ilícitamente tiene un carácter, no es algo duradero, es algo temporal siempre. En determinado momento siempre esto habrá de terminarse. Dice el Salmo capítulo 73, en los versículos del 2 a 4, dice que Él por poco y resbalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. El salmista también, de alguna manera, este salmista se vio tentado a desear lo que los impíos tenían, porque miraban que prosperaban. Ellos estaban viendo, ellos se encontraban en esa misma condición. Pero algo bien interesante de esto es que quienes hablaban esto eran un pueblo que estaba en infidelidad. Imagínense, un pueblo que pretendía justificar sus mal proceder, ¿verdad? Y ocultándose y justificándose con palabras hasta cierto punto, decíamos, groseras, malcriadas. Y ahora están diciéndolo, tratándolo en contra de Dios, diciendo, oiga, ellos son verdaderamente felices. Mientras tanto, yo aquí yo que soy un hijo de Dios, yo que he estado sirviendo, yo que tengo responsabilidades en la iglesia y yo no estoy prosperando. Mas, sin embargo, otros que se están portando mal sí están prosperados. Puede comprender la magnitud de las palabras que ellos estaban diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús.
Dice Isaías capítulo 5 versículo 20: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Hay un ay que precede a las personas que de alguna manera comienzan a expresarse de esta manera. Ellos estaban viendo como una aparente bendición lo que los impíos habían logrado impíamente, lo que otras personas, las ganancias ilícitas. Y amados, estamos viviendo en tiempos relativamente similares a los que el profeta Malaquías vivió. Si usted ve algunas series de televisión, mayormente las que se transmiten en las cadenas hispanas, están relacionadas precisamente con los negocios ilícitos como el narcotráfico y el tráfico de personas aún. Y nuestros hijos o esta generación está viendo esas cosas y ve cómo ellos son prosperados. Esto es el reflejo de lo que la realidad está sucediendo en muchos países latinoamericanos. Personas que de la noche a la mañana comienzan a amasar fortunas que ni en sus sueños, trabajando en cualquier oficio que sea, pueden tener, pero de manera ilícita lo están obteniendo. Y hay personas que están envidiando estas ganancias, están viendo de alguna manera cómo ellos están siendo prosperados, pero el final de todas estas cosas siempre va a ser un final de desgracia. Muchos de ellos terminan pues acribillados porque entre ellos mismos comienzan luchas de poder. Estas son realidades, hermano, que usted no dejará que yo mienta. Eso son cosas que usted está viendo, las noticias que se ven a diario. Así que nosotros no tenemos nada que envidiar. Alguien dijo que si no viene del Señor, no lo queremos, no lo deberíamos de tener, pero ni regalado. Porque es pues la bendición la que verdaderamente nos enriquece y no añade consigo tristeza. Estas personas, ellos estaban viendo, ellos llegaban a momentos en la vida que al ver la prosperidad de ellos comenzaron a envidiar y de alguna manera a acusar a Dios, provocando a Dios, ¿verdad? De alguna manera acusando a Dios que Dios no estaba en control de todas estas cosas, como que Dios no estaba viendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es una provocación a Dios. Primera de Corintios 10:9 dice: cuidado, porque dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto sucedió allá en el libro de los Números, porque ellos tentaron a Dios, murmuraron en contra de Dios y hubo un juicio de serpientes y miles de ellos perecieron, amados. Entonces Pablo nos recuerda en este capítulo 10 y versículo 9 que no hagamos tales cosas. Cuidado, porque aquel que provoca a Dios será severamente reprendido. Esta era una provocación a Dios, decir de que Dios les dejaba a ellos, como que ellos escaparon, tentaron a Dios y escaparon. Amados hermanos, de la justicia divina nadie se libra, a menos que haya un arrepentimiento genuino, tarde o temprano. Si no es en esta vida, después de esta vida, estarán pagando por sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mucho cuidado cuando vemos la prosperidad de los impíos. No envidiemos, no deseamos tales cosas. Por el contrario, lo que deberíamos de hacer es orar por ellos. Si usted conoce a alguien que está en este tipo de situaciones, hay que orar para que la salvación llegue a ellos, así como llegó a nosotros, que también llegue a estas personas, pero no envidiar ni desear por ningún momento nada de lo que ellos tienen. Los fieles siempre decidirán servir a Dios. Y estamos viendo el versículo 10, el versículo 16. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno
a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de las memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Algo bien interesante: siempre habrá un remanente fiel en las generaciones, en los tiempos. Siempre existirá, bendito sea el nombre de Jesús. Dice que estas personas había en medio, aun y cuando la mayoría del pueblo estaba en una condición. Yo no creo que estos, a diferencia de los otros, estaban en una mejor posición en cuanto, pudiéramos decir, a la parte económica. Ellos estaban sufriendo los mismos embates y estaban siendo arrastrados por el pecado de los otros, mas sin embargo, estas personas no hacían tales comentarios, no se expresaban de esa manera y estaban de alguna manera quizás buscando a Dios. Estos, dicen, los que temían, porque el que teme a Jehová, hermanos, difícilmente, y cuando ha dicho algo, el Espíritu Santo le redarguya y vuelve a su sentido. Y ellos, dice, estos los que temieron, dice, ellos hablaron cada uno a su compañero. Y vamos a ver algunos aspectos benditos. Hay varias enseñanzas que podemos ver acerca de este versículo. En primer lugar, los que temían a Dios no se dejaron arrastrar por las influencias perversas de los malos. Al contrario, opusieron resistencia. Estos no se dejaron llevar por la corriente ni por los comentarios. ¿Ha oído el dicho? Dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No siempre debe ser así. No siempre debe ser así. Cuando usted vea injusticias, cuando se está haciendo prácticas que desagradan a Dios, ese es el tiempo de usted, como una persona que conoce a Dios y que tiene el temor a Dios, de apartarse de ese camino y de alguna manera oponerse, tener cierta resistencia, poner barreras delante de usted, ¿verdad? Porque, como dice el dicho, aquel que otorga o el que calla estará otorgando. Ellos no solo oponieron resistencia, ¿verdad? Sino más también dice que buscaron a los compañeros. Esto es bien importante. Este es un consejo que doy a muchas personas, porque a lo mejor a veces están viviendo o están en situación de descuido espiritual, y lo primero que tiene que hacer uno es ver quiénes son nuestras influencias, con quiénes estoy conversando, cuáles son esas personas que son nuestros consejeros. ¿Son personas espirituales? ¿Son personas o son caídos como tú? Ese es el tiempo. Cuando viene este despertar, usted tiene que buscar personas que sean más espirituales. Dice, ellos buscaron entre sí, ellos buscaron compañeros, gente de la fe, gente que conocía a Dios, gente que era temerosa de Dios, gente que era fiel. La oveja tiene que buscar su rebaño. Y si estás rodeado de lobos, en determinado momento los lobos acabarán con tu vida también. Entonces es el momento de buscar personas que estén en un nivel de espiritual igual que al nuestro, y si están mejor, en un nivel mayor, es mejor aún. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Es tiempo de tomar decisiones determinantes. Tú has visto que quizás tu vida ha estado pasando por periodos de tropiezos y de fracasos constantes, como cuando un automóvil está en un lodazero, que por más que quiera intenta llegar, o como cuando hay nieve y hielo, no camina por ningún lado, sino que se va hundiendo y se va hundiendo. Es precisamente porque estás en un lugar que no es el lugar que Dios ha intencionado para tu vida. Es el tiempo de tomar una determinación. Josué confrontó a aquella generación. Dice, escogeos pues a quién sirváis.
Hubieron dioses allá del otro lado del río. ¿Quieres estar con ellos? Pero yo y mi casa. Estos llegaron a una determinación y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en el caso de esta generación Malaquía, estos pocos fieles que existían en ese momento, que estaban en ese momento, en ese tiempo, decidieron pues buscar entre sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Buscaron y Jehová escuchó. Eso es bien importante. En segundo lugar, Dios escuchó a los que decidieron hacerlo, los que le temían, a lo que decidieron hacer lo que le temían. Así como Dios está al tanto del proceder de los malos, también está al tanto de la conducta de sus hijos, de los que le son fiel. Dios no es un Dios sordo, no es un Dios ciego. Él está al tanto, bendito sea el nombre de Jesús. La respuesta a todo esto es que si nos humillamos, si nos volvemos a Dios, Él nos escuchará. En tercer lugar, aquella memorable ocasión se labró un acta conteniendo las decisiones de los que temían a Dios. Dice aquí, y fue escrito en el libro de las memorias delante de Él para los que temen a Jehová. Ellos dijeron, no, esto es algo memorable y vamos a escribirlo, como quien escribe un diario de los acontecimientos que pasan. Yo creo que siempre se harán énfasis en aquellas cosas que tuvieron mayor relevancia e importancia. Y para este pueblo, este tiempo también representaba, aún y a pesar de que había toda una generación, todo un pueblo que iba en contra, que estaba amargado, que estaba en frustración, hubo un remanente que dijo, no, vamos a ir, aunque esto nos cueste, aunque esto sea lo impopular hacer, ellos decidieron por Dios. Y dice, escribieron en el libro de las memorias, decidieron tomar, ¿verdad?, el tiempo de decir no. Vamos a hacer la diferencia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que sí se puede hacer la diferencia. Aun y cuando que el medio ambiente, la atmósfera en que estás no va a determinar si dentro de ti hay una resolución por hacer la diferencia y por mantenerte en fidelidad, y aún y a pesar de, se puede hacer. Como lo hicieron estas personas. Y es más, decidieron no solo resistir y apartarse, sino también escribirlo. En cuarto lugar, aquel libro fue escrito para beneficio de las futuras generaciones. Cuando los hijos y los hijos de sus hijos leyeron los acuerdos suscritos de aquella histórica ocasión, serían motivados también a hacer lo mismo, a servir al Señor. El cristiano debe de vivir de tal manera que deje constancias, evidencias de su fidelidad que inspiren a las nuevas generaciones. ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿Cuál va a ser el concepto? ¿Qué van a hablar? ¿Cuál va a ser? Amados hermanos, usted podrá quizás llamarme o hacer alguna sugerencia acerca de lo que se quiera decir de usted en el día de su funeral. Pero, ¿qué pudiera decir o qué se pudiera expresar si no se vivió una vida, verdad? Dicen que en una ocasión había un padre que era un verdadero déspota, quiere decir un hombre irreverente, y se portó muy mal con su esposa y aún con sus hijos. Y en determinado momento pues este hombre falleció, y cuando iban al funeral de él, al servicio fúnebre, entraron a una de las salas de aquella funeraria y escucharon que de aquella persona se estaban diciendo cosas muy, muy buenas. Se decían cosas como que era un hombre fiel, respetuoso, de la sociedad, reconocible. Entonces el niño en su inocencia, mami, le dijo, creo que nos equivocamos de funeral porque todo lo que están diciendo no corresponde a lo que mi padre era en vida. Y fuera cómico si no fuera trágico. Pero ¿de qué sirven las palabras elaboradas después si esas palabras
no fueron ciertas. Si lo que en realidad es nuestra generación, nuestros hijos van a recordar fue la manera quizás infiel en que quizás nos conducimos. De nada sirve que alguien diga que fuiste fiel cuando en realidad no lo fuiste. Estos se interesaron y dijeron, no, haremos diferencia para que nuestras futuras generaciones vean de que había un remanente y que ese remanente fue fiel aún y a pesar de las circunstancias. Dice aquí algunas preguntas que el mismo maestro nos elabora. Dice, ¿hay una razón para creer que el impío es bienaventurado? ¿Qué cree usted? Aunque en determinado tiempo ellos se vean prosperados, si fue algo que se consiguió ilícitamente, eso viene con fecha de vencimiento bien pronta, hermano. No crea que eso va a ser duradero. No se disfruta, no se podrá disfrutar. No podremos llamar a la aparente bendición o prosperidad que se ha conseguido por medios e influencias malas. No podemos llamarlo y no podemos ni desearlo ni envidiarlo. ¿Cuáles son los retos de tentar a Dios? Que en determinado momento el juicio viene. No podemos expresarnos de la manera como esta generación se expresó. Dice, y número 3, ¿qué enseñanza encontramos del versículo 16? Decíamos ahí 4 diferentes enseñanzas. Número 1, que encontramos un pueblo fiel. Número 2, este fue un pueblo que escuchó la voz del Señor y decidieron unirse, buscar entre sí, desechar el mal consejo y entre sí buscar a los justos. Número 3, establecer. Ellos buscaron un libro de memorias. Y número 4, este libro de memorias serviría para las futuras generaciones. Así que este versículo 16 tuve que tomarme este tiempo porque era bien importante de que todos vieran que cómo Dios hace la diferencia. Ya vamos concluyendo la tercera parte de nuestra clase. Dice, respuesta de Dios a los que les sirven. Estaremos viendo los versículos 17 y 18. Bendito sea el Señor. Y el subtema A dice, los fieles les serán su especial tesoro. Bendito Jesús. Dice el versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Esto era como una reafirmación o un recordatorio de lo que Dios les había dicho ya. En el libro del Éxodo encontramos palabras similares. En el capítulo 19 y versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdocio, de sacerdotes y de gente santa, ¿verdad? Estas fueron palabras que el Señor les otorgó. Esto era a la vez, hermanos, Israel tendría que sentirse privilegiado, en una posición privilegiada, porque Israel tenía ciertas características. En primer lugar, miramos pues, se debía a la soberanía divina de Dios, es decir, que Él soberanamente les escogió a Israel para que fuera su pueblo. Como resultado del primer paso dado por Dios en la elección, Israel respondió afirmativamente a la iniciativa divina. Dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabía usted que Dios le escogió desde antes de nacer, desde antes de la fundación misma del mundo? Dios le escogió a usted porque le amó primero, y esa es la razón por la cual nosotros le amamos. En segundo lugar, esta posición privilegiada estaba condicionada. Si vemos allí
Dice, me será mi especial tesoro. Lo que la promesa que Dios les dio, ¿verdad? A través de Moisés, cuando el Señor le habló, le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esa era antes de traer la bendición de su promesa, cuando él decía, vosotros me seráis mi especial tesoro, está primero la condición. El Señor les dijo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dios les trajo una serie de mandamientos, los cuales ellos tenían que cumplir. Dice Deuteronomio 26, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos los mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama de su gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Una vez más vemos que la bendición que Dios tiene de dar a su pueblo, de prosperar a su pueblo, de ser ese especial tesoro, ¿verdad? De haberlo, estaba condicionada con el servicio a Él y con la condición de escuchar, obediencia y servicio. Bendito sea el Señor. Dice, la disposición privilegiada del Hijo de Dios lo compromete no solo a la obediencia a sus mandamientos, sino también a su servicio. Esa era la condición para ostentar ese grado, ese honor tan privilegiado de ser llamados hijos del Señor, como lo declara Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros me sois real sacerdocio, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y después de eso también, ya lo vemos también en el Nuevo Testamento, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir? Que para ser linaje escogido, para ser representantes de un real sacerdocio y para llamarnos una nación santa, tenemos, dice, que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Y esto es bien importante, mis amados hermanos. Muchas veces creemos y hablamos, sí, podemos decirlo, el amor de Dios es incondicional, sí, en cuanto a su amor. Él dándonos a su Hijo, Él mostró su amor para todo el mundo, pero sus bendiciones vienen con condición, ¿verdad? El hecho de que Dios te prospere, pues Dios está esperando obediencia y está esperando servicio. Así que no cerremos las ventanas de los cielos a causa de nuestra desobediencia o de nuestra falta de servicio o cómo le estamos sirviendo, porque esta generación era una generación que servía a Dios, no era una generación que desconocía, pero lo estaban haciendo de mala gana. Pero Dios hace la diferencia entre el justo y el injusto. Bendito sea el Señor. Ya estamos concluyendo. La parte B de nuestra tercera parte dice, los que sirven serán honrados. Dice el versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Dice, el entonces con que comienza el versículo 18 es una referencia al momento cuando las cosas se habrán de aclarar. Como dijimos anteriormente, puede referirse a un momento específico durante la vida terrenal, pero también de una manera particular al día cuando el Señor juzgue todas las cosas. Cuando se haga esa diferencia entre aquel que sirvió, entre aquellos que van a resucitar para vida eterna con el Señor y aquellos que van a resucitar para condenación eterna y una separación. Bendito sea el nombre del Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, y le voy a dar un anuncio. Vamos a comenzar
con una nueva serie de clases o de enseñanzas que el Señor ha puesto, y hablaremos de juicios y de tronos. Y aquí como vemos a uno de estos juicios, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y allí se hará la diferencia. Allí habrá las recompensas. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto pues nos introduce precisamente a los nuevos temas, a las nuevas clases. Así que pendientes, amados hermanos, porque hablaremos de 7 juicios. No estaremos tomando en cuenta los juicios que ya sucedieron en el Antiguo Testamento, como pudiéramos decirlo, el juicio del gran diluvio, ¿verdad? Los juicios, porque de eso estuvimos hablando, el juicio de Dios por la infidelidad, desobediencia y el mal servicio también que ellos sufrieron cuando fueron llevados al cautiverio, sino más bien empezaremos desde la cruz del Calvario, porque aún desde allí también se establece un juicio, ¿verdad? Hablaremos de 7 juicios que los encontramos en el Nuevo Testamento: el juicio de los pecados de los creyentes en la cruz de Cristo en el Calvario, el autoexamen personal de los creyentes. ¿Sabía usted que hay un juicio que nosotros, Iglesia Verdad y Vida, lo hacemos por lo menos cada mes, un mes de por medio con la Santa Cena? Ese también es un juicio. El juicio del tribunal de Cristo, que fueron lo que estábamos hablando. Hablamos de el conocido como el Bimá, que son el juicio de recompensas, el juicio de las naciones al retorno de Jesucristo. Hablaremos también el juicio de Satanás y de sus ángeles después del milenio. Y después el último de los juicios, el de los pecadores no arrepentidos, en el gran juicio del trono blanco. Nótese que esto muchas veces se tiende a confundir el juicio del Bimá de Cristo con el juicio del trono blanco. Pero servirán estas 7 próximas clases que vamos a tener precisamente para aclarar todas esas dudas. Así que la invitación es para que el próximo miércoles usted vuelva a sintonizarnos, porque hoy, esta noche, cerramos, ¿verdad?, todos los profetas menores y con las enseñanzas que ellos tienen para nosotros, ¿verdad? Todo lo que pudimos aprender, y vamos a comenzar una nueva serie de temas y de clases que estoy seguro el Señor nos habrá de bendecir a cada uno de nosotros. Así que si usted se incorporó un poco tarde a nuestras clases, las próximas, esté pendiente. A partir del próximo miércoles iniciamos una nueva serie de enseñanzas. Se lo digo, hablaremos de juicios y de tronos, para que entendamos un poco acerca de la parte escatológica, de los eventos por venir que están, diría yo, a la vuelta de la esquina. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo pronto estará arrebatando a los suyos. Así que hasta aquí lo dejamos. Esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes. Y esta noche pues les decimos: Dios le bendiga, Dios le guarde, que el Señor pues haga prosperar su camino, todo lo que usted haga, amados hermanos. La obra de sus manos sea prosperada, y que, como dije al principio, esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes. Mi saludo, mi abrazo para cada uno de ustedes. Así que será hasta el próximo viernes con nuestro culto virtual, por lo pronto, de familiar. Y el próximo domingo, no se lo pierda, estaremos una vez más a partir de las 9 de la mañana en el lugar que usted ya conoce, en el Border Park, allí al par de la Gaithersburg High School. Le esperamos que usted pueda llegar puntualmente, para así, pues recuérdese que estamos en un lugar público y no queremos ser agravantes a nadie.
se nos ha permitido, Dios ha provisto ese lugar y no queremos pues tomar ventaja o tomar más de lo que ya se nos ha sido otorgado. Esta noche pues le decimos muchas gracias por sintonizarnos y que Dios le bendiga.